que Argentina no puede pagarle más a sus deudores del canje si no le paga al mismo tiempo el 100% de lo que piden a los buitres. Díganme si eso no es una extorsión judicial. El Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive amenazando a países como la República Argentina. This quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems. El siglo XX fue el dominio fuerte de Estados Unidos en América Latina, así, sin ninguna duda. El siglo XXI es la liberación de la región y la creación de este mundo multipolar. Bienvenidos a Voces de Cambio. No hubo nunca una voz de cambio tan potente como la de Telesur para el resto del mundo. Y cumplió Telesur 9 años este jueves pasado. Y lo festejó de una manera excepcional, inaugurando sus transmisiones en inglés, hacia todo el mundo también, para que las verdades de nuestro continente puedan expandirse en todo el orbe y también en el idioma global, que es el inglés. Y rápidamente, el lucimiento de Telesur frente a otras cadenas internacionales fue sencillamente extraordinario, porque se pudo desmentir una noticia que ocupó la primera plana durante horas en varios medios periodísticos del mundo, que había muerto Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, y fue Telesur la que tuvo la responsabilidad de desmentir semejante noticia y dar la buena noticia que significaba para nuestra América Latina y para el mundo que Mariela Castro estaba con vida, cumpliendo sus tareas en la ciudad de La Habana. Allí en La Habana y en cada rincón de Cuba donde se ha celebrado una vez más este 26 de julio, en el día de ayer. Y hablando de 26 de julio, también un saludo a la Argentina porque se cumplieron ayer 62 años de la muerte de Eva Perón. Nos vamos a poner en marcha con un programa muy especial que tiene que ver con lo que es el cambio, estas nuevas voces que se dan en el mundo, los BRICS, el Banco del Sur y la ilusión que plantean para toda nuestra América de posibilidades económicas y políticas mucho más importantes y justas, que terminen poco a poco con la rémora mayor que ha tenido que enfrentar esta parte del mundo, que es la desigualdad. En eso estamos y esa es la invitación que hacemos para hoy en nuestro programa Voces de Cambio. Pero antes de poner en marcha los ejes de nuestro programa de hoy, queremos también invitarlos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Palestina. La tregua insuficiente de 12 horas decretada en estos días no hace más que estimular el deseo de saber si la paz finalmente será la palabra convocante para esta dolorosísima región del mundo. Estamos bastante angustiados por las características que además tiene el conflicto. La desproporción de las fuerzas, la cantidad de muertos de un lado y de otro, muchísimos más del lado de Palestina, y todo lo que se conoce de esa área, invitan a que los más poderosos estén reflexionando a través del impulso que en el mundo entero existe para reclamárselo sobre las consecuencias nefastas que el conflicto está teniendo y el hecho de que si no se termina prontamente, todo lo que hay para lamentar sea muchísimo más todavía de este dolor profundo que le han asestado al mundo quienes participan de manera directa del diferendo.
porque son muchos los civiles, las mujeres y los niños que mueren, y son muchas las bombas que caen sobre hospitales y escuelas, y este es un dolor complementario que no podemos apagar mientras no exista la posibilidad de hablar de la paz. Es imposible hoy día hacer un programa periodístico sin referencias a lo que sucede entre israelíes y palestinos. Ahora sí, vamos a hacer nuestro recorrido, que es mucho más optimista, porque sin armas siempre ha habido una guerra en el mundo entre los muy poderosos y los que lo hemos sido menos, y hemos estado siempre viviendo a través de algunos mandatarios, evidentemente mal elegidos, de rodillas frente a ese poder económico, pues ha sido la hora de levantarnos poco a poco, y ese es el programa de hoy. Un análisis de lo que hasta ahora vino sucediendo, esa entrega ante el poder económico y esta manera de ponerse de pie de buena parte de América, a través de palabras como BRICS, Banco del Sur, que cada día están significando una ventana a la ilusión de los habitantes de esta parte tan injusta del mundo, que es la América Latina, formada desde el liberalismo y que vive pagando altísimos costos en el día a día. Vamos entonces a lo que es nuestro programa de hoy. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. Hemos decidido solicitar al Fondo Monetario Internacional la renovación de la línea de crédito flexible por un periodo de 2 años. Ir al Fondo Monetario Internacional no es una opción, es la única opción que tiene un país que agotó sus reservas internacionales. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. No sé, vamos a ver. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. Una foto con el diablo es peligrosa. Simpáticamente lo decía Michel Camdessus, el hombre fuerte del Fondo Monetario Internacional. Él sabe de qué estaba hablando en aquel momento. Y Menem también, como Carlos Andrés Pérez, como Calderón, como cada uno de los presidentes de nuestra América, que a estos sicarios económicos les decían amén a todo lo que proponían, a todo lo que sugerían o directamente ordenaban. Préstamos cuantiosos que se daban con la obligación de pertenecerles totalmente, de mandar ejércitos a pelear guerras de ellos, a permitirles poner bases militares que no estaban haciendo falta en nuestras regiones, no las de ellos, en todo caso las propias de cada uno de los países,
a mandar en los bancos, en la economía, en las empresas que privatizaban para ellos. Todo esto lo conseguían. Como explicó el sicario económico Perkins, al que vimos en el comienzo del programa. Ellos venían con sus recetas, con sus ideas, y le daban indicaciones, órdenes a los gobiernos. Esta es la realidad de lo que hemos vivido con nuestra América Latina. Este es el dolor profundo que llevamos y que ha generado tantos problemas económicos y tanta injusticia en esta área. Entonces, de pronto, lentamente comenzamos a ponernos de pie. Y alguien dijo, esto no puede ser, es una salvajada. La palabra sicario económico alude claramente a quienes matan lo que sea en nombre de un poder que ni siquiera les interesa demasiado. El señor que hablaba, John Perkins, es un desalmado en el fondo, que no tenía ningún inconveniente en instalar en los países políticas que provocaban tanta muerte, tantas diferencias, tanta falta de educación, tanto analfabetismo como el que generaron en América Latina. Pero en tema del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba a gobiernos, descondicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía, te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos. Ahora no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. Nuestro vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son Boliviano Boys el que maneja la economía nacional. Si dejamos el financiamiento de estas organizaciones multilaterales, ¿a dónde acudir? Nunca se necesitó el financiamiento de estas instituciones multilaterales. Abramos los ojos, latinoamericanos, abramos los ojos. Es lo que está pasando en Grecia. Si Grecia tiene un problema, ¿qué es lo que puede decir Grecia? ¿Por qué tiene el problema de liquidez, etcétera? Por no poder pagar su deuda. Decir, bueno, hagamos una moratoria hasta que me recupere y pueda seguir pagando, si es que es legítima esa deuda. Eso es lo que busca el Fondo Monetario. Inyecta dólares que no van al pueblo griego, sino que los programas de ajuste lo único que hacen es transferirse y garantizar el pago de esa deuda. Eso era todo, pero como había que garantizar la deuda, sobre todo con los bancos comerciales, esto sucedió, no sabemos de memoria lo que está sucediendo en Grecia, porque sucedió en América Latina, sobre todo a inicios de los 80, vengan a darnos su ayuda, entre comillas, con todas las restricciones y sus condicionamientos para garantizar que entran por un lado los dólares del Fondo Monetario y el Banco Mundial al país y por otro lado salen a pagar la deuda a los bancos privados o a los acreedores privados que tienen tenedores de bonos. No nos engañemos, nunca se necesitó. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza. El Banco Central no era independiente, dependía del Fondo Monetario. Las políticas económicas del gobierno las dictaban en el Fondo Monetario Internacional. Si es que conmigo trataron de hacerlo, yo fui una vez a la sede del Fondo Monetario, más nunca me invitaron, por supuesto, por lo que les dije. Yo fui al Banco Mundial, igual. Venezuela está resuelta a ser independiente y hoy nosotros no dependemos pero ni para un centavo de auxilio ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni de ningún